¿Qué tal, jóvenes? Continuando con la serie de ejercicios, en esta ocasión se propone la solución del 8.7, 8.8 y 8.9 de la actividad 2.1, correspondiente al tema de estimación puntual, que básicamente aquí tenemos que observar el comportamiento del margen de error. Para estos problemas del 8.7 al 8.9, ya no usaremos el estadístico medio muestral, sino que corresponden problemas a una proporción muestral. Por lo tanto, necesitamos la ecuación que nos permita determinar ese margen de error. Por lo tanto, esta es la que vamos a usar en ese sentido. Bueno, entonces el 8.7 nos mencionan, calcule el margen de error al estimar una proporción binomial para cada uno de los siguientes valores de n. Use la proporción de población equivalente a 0.5 para calcular el error estándar del estimador. Ok, en ese sentido. Entonces, nuevamente construye una tabla donde una columna corresponde al tamaño de la muestra. P va a ser la proporción binomial que nos están dando, que en este caso es 0.5, y Q sabemos que es el complemento, ¿no? O en algunos autores lo manejan como 1 menos el valor de la proporción de la población, que esto es equivalente a Q. A mí me gusta usar más la nomenclatura de Q para no hacer esa diferencia respectiva, ¿no? Pero es lo mismo prácticamente. Y el estadístico Z, ¿verdad? Ese estadístico Z sale de la fórmula, eso no cambia. ¿Por qué? Porque nos están diciendo al 95% de margen de error. O sea, debo de asumir eso. Si el problema no me dice a qué porcentaje debo de trabajar, asumo el estándar que es 95% por ahí. Bueno, entonces, vamos poniendo los valores. Aquí realmente son 3 incisos. Vamos a poner por acá. Ahí está para el inciso D. Ahí lo tenemos, porque nos faltaba uno por ahí. Bueno, el tamaño de muestra nos dicen que para el inciso A es 30, para el inciso B es 100, para el C es 400, para el inciso D es 1000. Y la proporción la tenemos que mantener constante para todos los casos, que sería 0.5. Entonces ahí diciendo el valor 0.5. Y si la proporción de la población es 0.5, que son los casos de éxito, el complemento serían los casos que no son de éxito. Es decir, lo mismo, 0.5 en este sentido. Si yo en este caso sumo ambas proporciones, tanto de los casos de éxito como los de no éxito, pues llegaría a la unidad en ese sentido. Ahí está. Y el estadístico Z es equivalente a 1.96 para todos los casos. Vamos a arrastrar ese valor para cada tamaño muestral. Y aquí viene el asunto, ¿no? Determinar, en este caso, el margen de error para ese estadístico, ¿no? Cuando hablamos de una proporción de la muestra, pues simplemente tengo que seguir esta fórmula, esta formulita de aquí. Voy a hacer para el primero, vean que para el primer caso lo voy a hacer de manera manual. Bueno, manual es dejarlo representado para que se visualice qué es lo que se tiene que hacer al momento de entregar los ejercicios. Vamos a poner aquí dibujar. Y yo creo que con ese está bien. Nos dicen que debemos de tener el 95% por ahí de margen de error. Y eso sería equivalente a tener más o menos 1.96 que multiplica, y lo vamos a poner hasta ahí. Ahí me equivoqué en cuanto a la expresión. Vamos a borrar esto de aquí. Y tendría que ser a 1.96 que multiplica la raíz cuadrada de P por Q entre N. ¿Cuánto vale P? Según nuestros datos, P vale 0.5. Y ahí lo tengo, que va a multiplicar al valor de Q. Y Q va a ser 0.5.
Y todo eso lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra, que sería 30. ¿Okay? Así es como yo debo de sustituir los datos en el caso de que lo haga a mano, ¿no? Que ustedes tienen esa indicación, lo tienen que hacer de manera manual. Eso es lo que yo tengo que sustituir. El 1.96 viene de la fórmula, el valor de P, pues nos dicen que es 0.5, por lo tanto el valor de Q sería 0.5, y en este caso para el inciso A el tamaño de muestra sería 30. Para el inciso B lo único que va a cambiar sería el tamaño de muestra, no va a ser 30, va a ser 100, 400 y 1000 respectivamente. Y entonces conoceré el margen de error para cada uno de los incisos. Ahora aquí lo voy a hacer en Excel para fines prácticos. Esto sería equivalente a tener paréntesis 1.96. Bueno, no voy a poner 1.96 porque ya lo tengo en la celda I23. En la celda I23 tengo mi valor de Z, que es 1.96, que va a multiplicar, paréntesis, y aquí le voy a poner raíz, la función raíz. Ahí lo tenemos. Abro paréntesis. Y nuevamente voy a abrir un paréntesis, ¿verdad? Para no alterar las operaciones. El valor de la proporción sería 0.5 que multiplica a el valor de Q, que también sería 0.5. Y todo eso dividido entre el tamaño de la muestra, que sería 30. Y vamos a ver, a respetar paréntesis, sería el de la raíz y sería el de la operación final. Cuando yo le dé enter, vean que ahí está la información, es 0.18. Y lo único que tengo que hacer ahora es arrastrar todo todos los valores. Entonces vean que ahí ya determinamos de manera muy rápida cuál es el margen de error cuando yo tengo un tamaño de muestra de 30, de 100, de 400 y de 1000. Entonces el objetivo es ver qué pasa a medida que yo aumento el tamaño de muestra con el margen de error. Entonces vamos a pintar por aquí a esta celdita y a esta celdita. Entonces veo que con un tamaño de muestra de 30 el margen de error es de 0.18. Cuando yo aumento las muestras a 100, el margen de error disminuye a 0.10. Cuando aumento a 400, el margen de error disminuye a 0.05 y cuando aumento a 1000, el margen de error disminuye a 0.03. ¿Ok? Entonces, en la 8.8 nos comentan, consulte el ejercicio 8.7, que es el que acabamos de resolver, qué efecto tiene aumentar el tamaño muestral sobre el margen de error. A medida de que yo aumente el tamaño de la muestra, el margen de error va a disminuir. Y eso también de manera implícita está el teorema del límite central, que nosotros decíamos que el teorema del límite central me dice, si tú tomas una cantidad de, lo que va a ocurrir es que tus datos se van a comportar como una normal. ¿Okay? En ese sentido. Y además tiene otro efecto, tiene otro significado. A medida de que yo aumente el tamaño de muestra, el margen de error tiene que disminuir. Y si recuerdan en el video de teoría, habían algunas características para saber cómo saber si un estimador realmente es muy bueno. El primero, que exista insesgadez. Que el estimador sea insesgado, es decir, que el valor esperado del estimador muestral sea equivalente al parámetro poblacional. Eso es lo que yo espero. Número 2, que la varianza sea pequeña. Y número 3, que sea consistente, es decir, hablamos uno de eficiencia y otro de consistencia, donde comentábamos que si yo aumento el tamaño de muestra, pues la desviación va a disminuir. Y justamente se comprueba aquí. Ustedes están observando que a medida que yo aumento el tamaño de la muestra, en este caso, el margen de error va a ser más pequeño. Y con respecto al 8.9, que son 1, 2, 3, 4, 5 también, A, B, C, D y E. También lo vamos a calcular. Voy a usar esta tabla, esta misma tabla, vamos a pegarlas ahí. Ahí está. Y vamos a poner aquí que es el ejercicio 8.9.
está. Ejercicio 8.9. Vamos a cambiar de color. Bueno, eso no era. Ahí está, ejercicio 8.9. Me dice, calcula el margen de error al estimar una proporción binomial P usando muestras de tamaño n equivalente a 100 y los siguientes valores de P. Entonces quiere decir que ahora vamos a mantener constante, en este sentido, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra van a ser 100. 100 por ahí. Y entonces vamos a arrastrar porque esa es la condición. Vean cómo acá, como ya tengo programado esto, ya me está determinando el cálculo. Pero aquí son 100, pero para el inciso A me dice que el valor de P sería 0.1. Si ahí es 0.1, entonces quiere decir que su complemento sería 0.9. En el inciso B me dice que el valor de P debe ser 0.3, o sea, la proporción de la población. Y los casos de no éxito sería su complemento, o sea, 0.7. En el inciso C tiene que ser 0.5. Por lo tanto, sería 0.5. Este sí no cambiaría. Y en el inciso D sería 0.7, en la proporción de la población, pero su complemento sería 0.3. Y ahí nos faltó, sí nos faltó uno que es el de 9. Vamos a arrastrar esto por acá. Y aquí sería inciso E. Tamaño muestral de 100. Ahí lo tenemos. Tamaño muestral de 100, pero ahora la proporción es 0.9. Y por acá tendríamos 0.1. Así. ¿Ok? Vean, ya lo tenemos. Hemos sustituido el tamaño de muestra, las respectivas proporciones. El estadístico Z no cambia porque eso viene de la fórmula. Vean, para una proporción muestral, si consideramos el valor estándar de 95%, siempre será 1.96. Pero el cálculo, cuando nosotros hagamos el cálculo del margen de error, nosotros veríamos ahí una tendencia, ¿no? En ese sentido. Pero en el inciso F nos preguntan, ¿cuál de los valores de la proporción produce el máximo margen de error? La respuesta sería el inciso C. Vamos a despintar esto de aquí para ver ese efecto. Ahí es sin relleno, bueno, es con relleno blanco. Y esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Y vean, hay algo interesante aquí. Que los dos valores, los primeros dos valores, cuando yo obtengo una proporción de 0.1 y 0.3, me dan valores de margen de error de 0.06 y 0.09 respectivamente. Eso mismo ocurre cuando yo tengo valores de 0.7 de proporción de la población y 0.9. Vean que el valor es el mismo. Recuerden que en matemáticas el orden de los factores no altera al producto. Por eso es que llego a esa misma información. En estadística sí tendría una interpretación, ¿no? Porque no es lo mismo tener 0.1% de éxito a tener 0.9% de casos de éxito, ¿no? Ahí sí tendría una interpretación muy diferente. Pero matemáticamente nosotros podemos observar que el orden de los factores no altera el producto y por lo tanto bajo esas condiciones el margen de error va a ser el mismo. Y respondiendo al inciso F, tendríamos que decir que la mejor condición, ¿verdad? O en la condición donde me produce un mayor efecto de margen de error sería con 0.5 de proporción de la población y 0.5% que sería su complemento. Y entonces vemos ahí que el efecto que tiene 0.10. Y bueno, así llegamos a la conclusión de esta primera actividad 2.1,
donde se han resuelto todos los ejercicios. La realidad es que no es complicado, simplemente relacionamos lo que vimos en la parte teórica con esta parte de estimación puntual. Tendrán los próximos días la solución de la actividad 2.2, donde ahí ya hablamos de una estimación por intervalo de confianza. Bueno, primero la parte teórica y después la solución de los ejercicios. Hasta aquí dejo el video.